siempre nos olviden, nos preguntan si vamos a entrar directamente a donde quedamos antes o vamos a iniciar. No, directamente entramos a donde hemos quedado antes. ¿Dónde habíamos quedado antes? Habíamos terminado esto, pero de todas maneras podemos hacerla. Estamos acá identificando los elementos y decir si es una matriz de escalón reducida o no. Ya después viene el tema nuevo que tenemos. Nosotros acá dice identificar cuáles de las siguientes matrices están en la forma escalón reducida. Esto es bien importante que nosotros sepamos distinguir y saber cómo llegar a una matriz en la forma escalón reducida. Acá en este caso tenemos que esta matriz que ustedes tienen al frente, la primera matriz, la matriz A, es una matriz de escalón reducida. Colocamos que sí está en la forma escalón reducida. La segunda matriz también está en la forma escalón reducida. La siguiente matriz tenemos nosotros que el único elemento distinguido es el de la segunda columna y está en la forma escalón reducida, no hay ningún problema. La siguiente también está en la forma escalón reducida. La siguiente matriz tenemos dos elementos distinguidos de la primera y de la segunda fila, y en ambas columnas distinguidas, que son la segunda y la tercera, es el único diferente de cero, además de ser escalonada, por lo tanto es una matriz de escalón reducida. La siguiente, si ustedes se fijan, en la segunda fila tengo el elemento distinguido que es igual a 1, y arriba tengo un 3, que eso automáticamente desvirtúa, y decimos que esa matriz no está en la forma escalón reducido. La siguiente, no, porque el elemento distinguido tiene que ser igual a 1, no menos 1, no está en la forma escalón reducido. Y la última, lo mismo que decíamos hace un momento, en la última fila tengo el elemento distinguido y encima de él debería ser 0. Y tengo un 2, lo que me impide que sea un escalón reducida, decimos que no es. Hemos contestado las preguntas, enviamos las respuestas, si todo está correcto, nos afirma que sí, continuamos. Y ahí es donde debíamos justamente entrar ahora, que son las matrices equivalentes. He querido entrar un poquito antes para repasar las matrices de escalón reducidas. Y vamos a ver ahora la definición de equivalencia, cuando dos matrices son equivalentes, llamadas también equivalentes por fila, y vamos a ver utilizando el texto de la materia donde vemos la definición de matrices equivalentes en forma sencilla, y tenemos nosotros en el texto lo siguiente. Fíjense, equivalencia por filas o matrices equivalentes. ¿Qué decimos nosotros? Se dice que una matriz A es equivalente por filas a una matriz B si B puede obtenerse mediante una sucesión finita de operaciones elementales de filas sobre la matriz A. Es decir, si existen matrices elementales E1, E2, E3, EK, que premultiplicadas por la matriz A nos dan la matriz B. O sea, nosotros estamos viendo la definición de matrices equivalentes o equivalencia por filas, y estamos diciendo que una matriz es equivalente por filas a otra si la segunda se obtiene a partir de la primera a través de un número finito de operaciones elementales. O si existen matrices elementales que premultiplicadas por la primera nos dan la segunda matriz. Pero vemos con el teorema 1 que si una matriz es equivalente por filas a otra, automáticamente la equivalencia es de ida y vuelta. Inclusive una matriz es equivalente a sí misma. ¿Y por qué es equivalente a sí mismo? Porque yo puedo una matriz aplicarle una operación, obtener una matriz B, y a esa matriz B aplicarle la operación inversa que he aplicado y vuelvo a A. Entonces yo puedo ver que la matriz A es equivalente a A. Si A es equivalente a B y B es equivalente a A, automáticamente podemos decir que B es equivalente a A. O sea, la equivalencia es de ida y vuelta. Si A es equivalente a B y B es equivalente a C, A es equivalente a C. Eso vamos a ver en un ejemplo. Ahí vamos a hablar de este teorema y de esas equivalencias. Y vamos a ver cómo yo puedo obtener una matriz equivalente a otra, y para eso vamos a utilizar inclusive un concepto que acabamos de ver y repasar, la matriz de escalón reducido. ¿Qué me dice en el teorema 2? Que toda matriz A de orden m por n es equivalente a una matriz de escalón reducido. Por lo tanto, para toda matriz de orden m por n existe una matriz no singular B de orden m por m, tal que B por A va a ser igual al escalón reducido. Entonces, esto que estamos viendo acá, esas definiciones, las podemos entender mucho mejor si explicamos en un ejemplo. Y para esto vamos a hacer el siguiente ejemplo. Fíjense, yo tengo acá que me dicen en ese ejemplo que realice lo siguiente.
que sea la matriz A y quiero obtener la matriz escalón reducida a partir de A. En otras palabras, simplemente lo que quiero es llevar la matriz A a la forma escalón reducida. Fíjense, nosotros para llevar la matriz A a la forma escalón reducida, vamos a tener que aplicar algunas operaciones elementales, concretamente en este caso 4, que me llevan a la escalón reducida. Entonces, ¿qué tenemos que ir viendo? ¿Cómo está elaborada? ¿Cuál es la forma de una matriz escalón reducida? Nosotros vemos que acá yo tengo dos filas no nulas, por lo tanto, el primer elemento diferente de 0 de la primera fila debería ser 1. Y como no es 1, es 2, ¿qué debo hacer? Convertir ese 2 en 1. Y la operación más sencilla para convertir ese 2 en 1 es la permutación de la primera con la segunda fila, concretamente en ese caso. Entonces, si yo permuto la primera con la segunda fila, hacemos la operación y obtenemos esta matriz. Y en esa matriz ya tengo el primer elemento igual a 1 y el de abajo diferente. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Identifico que ese es mi elemento distinguido. Y como tiene que ser el único en esa columna distinguida, distinto de 0 e igual a 1, debo eliminar este 2. Y eso nos permite ver cuál va a ser la operación elemental que me elimina este 2. Hemos dicho, y vuelvo a repetir, que la única operación elemental que elimina elementos es la adición. Y en este caso, ¿qué voy a adicionar? ¿En qué fila está este elemento? En la segunda. ¿Con quién voy a relacionar? Con el elemento que está en la primera, con el elemento distinguido. Entonces, la adición de la segunda con la primera por menos 2. Si yo multiplico por menos 2 y le adiciono esto, me va a dar 0. Entonces, esta operación justamente me convierte este elemento 2 en 0. Pero esa operación la voy a aplicar sobre toda la fila. Hacemos las operaciones y ¿qué tenemos? Menos 2 más 2, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 4 más 3, menos 1. Menos 2 más 1, menos 1. Hemos llegado a esta matriz donde hemos aplicado esta operación. Ya tengo el elemento distinguido de la primera fila igual a 1. Y en esa columna distinguida es el único diferente de 0. Perfecto. Ya no tengo nada más que hacer con ese elemento distinguido. Paso a la segunda fila, identifico que este tiene que ser el elemento distinguido. Pero no es igual a 1. ¿Qué hago? Multiplicamos la segunda fila por menos 1. Y automáticamente ya tenemos el elemento distinguido igual a 1. Tenemos igual a 1. Pero debe ser el único diferente de 0 en esa columna distinguida. Entonces debo eliminar este 2. ¿Con qué operación elemental eliminamos este 2? Este elemento está en la primera fila, va a ser la primera, con los elementos de la segunda multiplicados por menos 2. Hago esta operación sobre toda la fila y obtengo esta matriz que efectivamente ya está en la forma escalón reducida. Y ustedes pueden ver por qué está en la forma escalón reducida si van analizando los elementos y van colocando lo que ya estamos acostumbrados a decir y colocar. Que tengo acá, el elemento distinguido es igual a 1. En la primera fila es el único diferente de 0 en esa columna distinguida. El elemento distinguido es igual a 1 y en esa columna distinguida es el único diferente de 0. La matriz ya está en la forma escalón reducida y he utilizado 4 operaciones elementales que me han llevado justamente al escalón reducido. Entonces, si he utilizado 4 operaciones elementales, cada operación elemental da lugar a una matriz elemental correspondiente a esa operación que yo podría determinar y vamos a verlo enseguida. Pero lo primero que voy a ver es que si han habido 4 operaciones elementales, van a haber 4 matrices elementales que premultiplicadas de esta manera, E4 por E3 por E2 por E1 por A, me dan la matriz escalón reducida. Y alguno me preguntará, ¿pero por qué no multiplico acá E1 por E2 por E3 por E4? ¿De dónde ha salido este orden descendente en lugar de ser ascendente? Vamos a ver eso enseguida. Primero, nosotros vemos que la operación que hemos aplicado sobre la matriz A, para llegar a esta matriz que estoy llamando a 1, lo que está en verde, fíjense, ¿qué ha sido? He permutado la primera con la segunda fila de esta matriz y he llegado a la matriz A1. Concentrémonos en esas dos matrices únicamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Encontrar una matriz elemental que premultiplicada por A me va a dar la matriz A1. Encontrar una matriz elemental que premultiplicada por A me da la matriz A1. Ahora, si yo me concentro entre estas dos, de acuerdo a lo que hemos visto en clases anteriores también, para pasar de esta matriz a esta matriz he aplicado esta operación. Y eso puedo hacerlo ¿cómo? Encontrando una matriz elemental E2 que premultiplicada por A1 me va a dar A2. Encontramos una matriz elemental E2 que premultiplicada por A1 me va a dar A2. Pasamos ahora a analizar A2 con esta otra matriz que es la matriz A3. Para pasar de esta matriz a esta matriz he aplicado esta operación. O sea, ¿qué va a ocurrir? Voy a encontrar una matriz elemental E3 que premultiplicada por A2 me da la matriz A3. Y de la matriz A3 hemos pasado al escalón reducido con esta operación. Entonces voy a encontrar una matriz elemental E4 que premultiplicada por la matriz A3 me va a dar la matriz escalón reducido. O sea, lo que hemos hecho es lo que estoy indicando acá.
todo lo que esté en verde. Nosotros, fíjense, hemos hecho que la permutación de la primera con la segunda aplicada sobre A me da A1, por lo tanto, E1 por A va a ser igual a A1. Esta operación aplicada sobre A1 me da A2, por lo tanto, tengo esta operación elemental multiplicada por A1 me da A2, y así sucesivamente. ¿Qué hago ahora? Si ustedes analizan, la primera ecuación es esta, y tenemos que A1 es igual a E1 por A. ¿Qué tal si yo reemplazo esa matriz A1 acá? ¿Y qué nos va a dar? E2 multiplicado por E1 por A. E2 multiplicado por E1 por A igual a la matriz A2. Pero la matriz A2 que está acá la puedo sustituir en esta ecuación. ¿Y qué tendríamos si sustituimos? E3 que multiplica a E2 por E1 por A. E3 por E2 por E1 por A. La matriz E3 que estaba aquí multiplicada por la matriz A2. Y finalmente, si yo analizo, esa matriz A3 la puedo sustituir acá y ¿qué me va a dar? E4 por E3 por E2 por E1 por A, y que eso es igual a ¿qué? A la escalón reducido. Entonces ahí nosotros vemos que justificamos por qué es descendente ese producto de esas matrices elementales que premultiplican a la matriz A y me da como resultado la escalón reducido. Hasta ahí pregunto yo, ¿está claro? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Simplemente hemos justificado que hemos realizado operaciones elementales para llevar a la escalón reducida. Esas operaciones dan lugar a matrices elementales que premultiplicadas en este orden por la matriz A me dan la escalón reducido. Vamos a ver ahora que si yo hago el producto de esas cuatro matrices, E4 por E3 por E2 por E1 por A igual a la escalón reducida, yo podría decir que el producto de estas cuatro matrices elementales es una matriz B, que premultiplicada por A me tiene que dar la escalón reducida. O sea que estoy viendo que para esa matriz de 2 por 4 existe una matriz B que premultiplicándola por A me da la escalón reducida. ¿Cómo tendría que encontrar esa matriz B? Por lo que acabamos de ver, yo puedo hacerlo. ¿Y cómo haríamos? Justamente primero encontramos las matrices elementales. ¿Cómo encontramos las matrices elementales? Esta permutación aplicamos sobre la identidad de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque las matrices elementales que voy a encontrar son de orden 2. Y si yo aplico, imagínense mentalmente, en su cabeza colocan la matriz de identidad, permuten la primera con la segunda. ¿Qué les da esta matriz que es la primera matriz elemental? Supongamos que tengo en la cabeza la matriz de identidad de orden 2 y le aplico esta operación. ¿Qué me va a dar? Esta matriz que estoy llamando E2. Pero si no podemos imaginarnos o guardar en la cabeza, hagámoslo por escrito. Tengo la matriz de identidad de orden 2. Y sobre esa matriz estoy aplicando la permutación de la primera con la segunda. Por lo tanto, ¿qué me va a dar al permutar la primera con la segunda? 0, 1, 1, 0. Y a esa matriz que le estoy llamando E1. La primera matriz de 1 va a ser esta. La segunda matriz de 2, ¿qué va a ser? La segunda operación que he aplicado sobre la identidad de orden 2 es esa adición. La identidad de orden 2 es esta. ¿Qué aplico? La adición de la segunda con la primera fila multiplicada por menos 2. Hacemos esa operación y ¿qué nos da? La primera fila no cambia, cambia la segunda. ¿Cómo? La primera por menos 2 sumada con la segunda. Menos 2 y 1. Ahí tenemos la matriz E2. Y así sucesivamente las otras matrices. Simplemente esta operación sobre la identidad de orden 2 me da E4. Y como hemos aplicado estas operaciones elementales para llevar a la forma escalón reducida, hemos obtenido la E1, la E2, la E3 y la E4. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a multiplicar estas matrices. E4 por E3 por E2 por E1 y voy a obtener una matriz B que produce el mismo efecto que todas estas operaciones simultáneamente. Al multiplicar B por A me va a dar el escalón reducido. Entonces hagamos eso. Borramos esto de acá, eso es simplemente una explicación. Y vamos ahora aquí. Yo tengo que multiplicar E4 por E3 por E2 por 1 y eso nos va a dar la matriz B. Entonces yo tengo acá, la matriz B va a ser E4 por E3 por E2 por E1. Para multiplicar esas matrices, asociamos estas dos en primer lugar. Yo multiplico esas dos. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar como respuesta esta matriz. Fíjense, esta fila por esta columna me da 1. Esta fila por esta columna me da 2. Esta fila por esta columna me da 0. Y esta fila por esta columna me da menos 1. Esta matriz es el resultado del producto de esas dos. Ahora multiplico esa por la siguiente. Bajando esta matriz, ¿qué tenemos? Esta fila por esta columna. Tenemos 1, menos 4, menos 3. Esta fila por esta columna nos daría 2.
esta fila por esta columna nos daría 2, y esta fila por esta columna nos daría menos 1. Ya tengo el producto de estas dos, que sería esta, bajamos la siguiente, y voy a multiplicar ahora por esta matriz. ¿Y qué nos va a dar? Hacemos la multiplicación y tenemos que ese producto va a ser esta fila por esta columna nos daría 2, esta fila por esta columna menos 3, esta fila por esta columna menos 1 y esta fila por esta columna 2. Esta matriz que acabamos de obtener multiplicando E4 por E3 por E2 por E1 va a ser la que multiplicada por A tiene que darme la escalón reducida, y si no, algo está mal. Entonces multiplicamos la matriz B por la matriz A y efectivamente, ¿a qué la transforma? En la escalón reducido. Entonces hemos encontrado la matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducido. Y estamos viendo que efectivamente para esa matriz de 2 por 4 existe una matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducido. Tenemos acá en esas líneas rojas algo interesante e importante. Dice la matriz B. Yo puedo encontrarla en forma mucho más rápida si hacemos lo siguiente. ¿Y qué hacemos? La matriz B puede ser determinada en forma más sencilla y rápida aplicando sobre la identidad de orden 2 las operaciones elementales que llevaron la matriz A a la forma escalón reducida, aplicándolas en forma sucesiva y en el mismo orden. ¿Qué operaciones habíamos utilizado para llevar la matriz A a la forma escalón reducida? Estas 4. Las voy a copiar. Entonces, ¿qué hago yo? La primera operación aplico sobre la identidad de orden 2, me da esta matriz. La segunda operación aplico sobre este resultado, me da esta matriz. La tercera operación aplico sobre este resultado, me da esta. Y la última operación aplico sobre esta matriz y me da esta, que es justamente la matriz B. Entonces vean qué rápido es hacer esto. En lugar de estar encontrando matrices elementales, viendo cómo se premultiplican y hacer todo ese producto, yo puedo hacerlo en forma directa de esta manera. Y esa es una forma sencilla de encontrar la matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducido. Vamos a ver inclusive que yo puedo hacer en forma directa ambas cosas. Encontrar la escalón reducida y encontrar B, que premultiplicada por A la transforma en escalón reducido. Y eso vamos a hacer justamente si definimos lo siguiente. El teorema 2 nos decía que cualquier matriz rectangular tiene una matriz B de tal forma que B por A me da la escalón reducido. Pero la matriz B existe para cualquier matriz y B por A va a ser igual al escalón reducido. ¿Qué me piden aquí en este ejercicio? Determinar la matriz B tal que B por A sea igual a la matriz A en la forma escalón reducido. Entonces quiero encontrar la matriz B de tal forma que B por A me dé la escalón reducido. Estamos buscando esta matriz B. Ya hemos visto cómo podemos calcular esa matriz. Y hemos visto que es un proceso largo, si utilizamos el proceso largo, o puede ser un proceso corto. Pero ahora podemos hacer y unir dos conceptos. Voy a encontrar la escalón reducida y voy a encontrar esta matriz B simultáneamente en un solo proceso. ¿Y cómo hacemos para que en un solo proceso obtengamos estas dos cosas? Coloco la matriz A y junto a ella coloco esta matriz identidad. Trabajo sobre esa matriz, sobre toda esa matriz, y ¿cuál es mi objetivo? Llevar esta matriz a la forma escalón reducida y todo lo que aplique para llegar a eso, aplico sobre la otra matriz. Entonces, fíjense, aplico la permutación de la primera con la segunda, sobre toda la fila, olvidándome de esta separación. Entonces, toda esta fila pasaría a la primera y la segunda pasaría y la primera pasaría a la segunda. Ahí está. Ya tenemos nosotros realizada la primera operación. Luego, ¿qué tenemos? Debo eliminar este 2. Ya sabemos cómo, esta es la operación. Aplicamos esta operación sobre toda esa fila y que nos da esta matriz. Y ustedes ven que está cambiando. La identidad ha ido cambiando. Luego tenemos la multiplicación de la segunda fila por menos 1. Toda esa segunda fila por menos 1 me da esta matriz. Y finalmente elimino este 2, adicionando la primera con la segunda por menos 2. ¿Y qué obtengo? A este lado, lo que quería, la escalón reducido. Y al otro lado, la matriz B que estábamos buscando. Entonces yo tengo que esta matriz B la estoy encontrando acá. Esta es la escalón reducida, de tal manera que si yo multiplico B por A, por esta matriz, me va a dar la escalón reducida. Y este es un proceso interesante que nos permite calcular siempre cualquier matriz B que premultiplicada, para cualquier matriz de cualquier orden, puedo encontrar una matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducido. Vamos ahora al texto y vamos a ir contestando las preguntas que hemos visto sobre esto que acabamos de hacer. En primer lugar, recordemos que la escalón reducida que hemos encontrado de esta matriz es 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 1.
Entonces vamos al texto, o digo, a la plataforma. Y en la plataforma, ¿qué tenemos? De estas matrices equivalentes voy a tener varias preguntas que vamos a ir contestando juntos, de acuerdo a lo que hemos realizado. Entonces, colocamos siguiente acá. Y lo primero que me preguntan es, ¿qué sea la matriz A? La escalón reducida de A, ¿cuál va a ser? Acabamos de hacerlo. ¿Y cuánto nos daba la escalón reducida? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es? La última. La última. Efectivamente, esta es la escalón reducida que hemos encontrado. Entonces mandamos como respuesta, ya hemos hecho eso, hemos justificado en la pizarra, mandamos la respuesta y si estuviera equivocado nos dice, no, aquí está bien, muy bien, continuamos. Luego me dicen, y acá quisiera que veamos bien la pregunta, para transformar la matriz A, que es una matriz de 2 por 4, en escalón reducida se han utilizado 4 operaciones elementales sucesivas. Por lo tanto, existirán 4 matrices elementales de 1, de 2, de 3, de 4, de tal manera que premultiplicadas por la matriz A la transforman en escalón reducida. ¿De qué orden o de qué tamaño son las matrices elementales? Les pregunto, ¿de qué orden va a ser? 2 por 2, perfecto. Hemos visto también el análisis que va a ser una de 2 por 2, la que premultiplica la matriz A. Si premultiplica, como la matriz A tiene 2 filas y está siendo premultiplicada, el número de columnas va a ser 2, y como es cuadrada va a ser 2 por 2. Perfecto. Enviamos. Una vez que enviamos, me dice que está incorrecto. Ah, he puesto 2 por 3, me equivoqué. Bueno, continuamos. Nuevamente vamos a tener que responder. Y veamos ahora acá. La matriz A en la forma escalón reducida, ¿cuál era? El segundo. La segunda. Enviamos. Y tenemos acá continuar. Acá la matriz es de 2 por 2. No sé por qué puse por ahí. Ya, enviamos. Me da que está correcto. Continuar. Perfecto. Luego me dicen, fíjense, que voy a encontrar 4 matrices elementales, todo eso sabemos, y el producto de E1 por E2 por E3 por E4 va a ser multiplicada por A. ¿Cuál va a ser? ¿El primero o el segundo? ¿En orden descendente o ascendente? Descendente. Hemos visto y hemos visto que sería el primero. Entonces enviamos ahora, y al enviar nos dice que está correcto, continuamos. Fíjense, todas estamos en función de ese ejemplo que hemos hecho. ¿Cuál era la matriz B que habíamos encontrado? ¿Se acuerdan? Si no nos acordamos, vamos a la hoja y veamos cuál ha sido la matriz B. 2 menos 3 menos 1, 2. 2 menos 3 menos 1, 2. 2 menos 3 menos 1, 2. ¿Dónde está? El inciso B. La segunda. Perfecto. Enviamos esa respuesta. Me dice que está correcto. Continuamos. Y me dicen ahora que vamos a ver cómo se calcula la inversa de una matriz por el método de Gauss-Jordan. Entonces, fíjense, y acá quisiera que primero veamos algunas definiciones, entendamos bien algún teorema, y después ya vamos a ver cuál es el método, porque lo vamos a entender perfectamente, porque acabamos de utilizarlo, y ya digo por qué lo estamos utilizando, y por qué estoy afirmando eso. Entonces voy a ir a la parte teórica, que está más fácil de visualizar, y tenemos acá cálculo de la inversa de una matriz. Dice, antes de establecer un mecanismo de cálculo es necesario enunciar las siguientes proposiciones de un teorema. Una proposición es una verdad que no necesita demostración. ¿Y cuál es la primera proposición? Si A es una matriz cuadrada y existe alguna fila o columna nula, entonces la matriz no tiene inversa. Eso es bien fácil de entender. ¿Por qué si tiene fila nula o columna nula la matriz no tiene inversa? Porque una matriz multiplicada por su inversa tiene que darme la identidad. Nunca voy a obtener la identidad si una fila es nula. Entonces, directamente decimos que cuando hay una fila o una columna nula, la matriz no tiene inversa. ¿Cómo se llama cuando una matriz no tiene inversa? Singular. Segunda proposición. Si la matriz A es escalón reducida, cuadrada y además no singular, que significa que tiene inversa, entonces su escalón reducida va a ser igual a la matriz identidad. Y esto es bien importante porque en eso se basa Gauss para establecer su mecanismo, su método. Una matriz que es no singular, que tiene inversa, su escalón reducida tiene que ser necesariamente la identidad. Si eso no ocurre, la matriz va a ser singular. Y nos dicen en el teorema 1 que toda matriz no singular de orden n es equivalente a la matriz identidad del mismo orden, tomando esa proposición,
de tal manera que EK por EK menos 1 por E2 por E1 por A, todo ese producto va a ser la inversa. Y todas esas matrices podemos determinarlas, sabemos cómo. Y ese producto que va a ser la inversa multiplicada por A, me tiene que dar la identidad. ¿Qué hizo Gauss-Jordan? Simplemente agrupó todos estos conceptos y basado en todos esos conceptos estableció un mecanismo de cálculo. Dice, basado en los conceptos anteriores, Gauss mecaniza el proceso de la siguiente forma. ¿Cuál es la forma? Se toma la matriz A, junto a ella se coloca la matriz de identidad del mismo orden y a través de operaciones elementales sucesivas se transforma A en escalón reducida y simultáneamente se aplican las mismas operaciones elementales sobre la identidad. Al finalizar el proceso, si A es no singular, su escalón reducida será la identidad y junto a ella se tendrá la inversa de A. Si A es singular, surgirá alguna fila nula en la escalón reducido. ¿A qué les recuerda esto? Al último proceso que hemos aplicado para encontrar la matriz B, que premultiplicada por una matriz cualquiera la transforma en escalón reducida. Solo que en este caso ya no es una matriz cualquiera, es una matriz cuadrada. El mismo proceso que hemos visto nosotros acá, si ustedes recuerdan, para encontrar esta matriz B, y hemos colocado la matriz y junto a ella la matriz de identidad, vamos a aplicar ese mismo proceso, pero tomando en cuenta ahora que la matriz que tengo acá es una matriz cuadrada. Entonces, si hago esto, estoy aplicando el método de Gauss. Cuando tengo una matriz cuadrada, no una matriz cualquiera, estamos aplicando el método de Gauss. Fíjense, y acá tenemos el primer ejemplo, donde me dicen calcular la inversa de las siguientes matrices cuadradas aplicando el método de Gauss. ¿Qué tengo? Tengo una matriz cuadrada, quiero encontrar su inversa. ¿Qué me dice Gauss? Me dice que yo tomo la matriz A, junto a ella coloco la matriz de identidad del mismo orden. Luego aplico operaciones elementales sucesivas sobre toda esa matriz sin considerar la separación. ¿Cuál es mi objetivo? Transformar la matriz A y llevarla a la forma escalón reducida y automáticamente todo lo que aplique para llevar a la forma escalón reducida aplico sobre ella. Aquí al lado va a surgir una matriz B. Ahí viene la importancia de cómo es importante conocer bien cuando ya está en la forma escalón reducida. Si la escalón reducida que obtenemos de esta matriz A es igual a la identidad, aquí dice eso, si la escalón reducida es igual a la identidad, entonces esta matriz que tengo aquí al lado es la inversa de A, directamente. Pero si la escalón reducida no es igual a la identidad porque ha surgido una fila nula, ¿qué decimos? Que la matriz A es singular, que no tiene inversa. Y la matriz B que encuentro acá va a ser una matriz simplemente que premultiplicada por A la transforma en escalón reducida, pero no es inversa. Y acá tenemos aplicado el proceso para ese ejemplo concreto. Y pueden ustedes ver que coloco la matriz de orden 2, la identidad de orden 2, me olvido de esta separación y aplico operaciones elementales sucesivas. ¿Para qué? Para transformar la matriz A en escalón reducido. Con estas tres operaciones llegamos a la escalón reducida. Y la escalón reducida, ¿qué vemos? Que es igual a la identidad. Por lo tanto, si es igual a la identidad, aquí tenemos la primera posibilidad. La matriz que tenemos al lado va a ser la inversa de la matriz A. Esta matriz que tengo aquí al lado va a ser la inversa de la matriz A. ¿Y cómo puedo verificar que eso es verdad? Esta matriz inversa por A o la matriz A por la inversa, indistintamente el orden, tiene que darme la identidad. Y acá hemos verificado. La inversa que estamos suponiendo de A multiplicada por A que me da la identidad. Por lo tanto, esta matriz que hemos encontrado efectivamente es la inversa. En forma general, el método de Gauss, acá hemos hecho una matriz de 2 por 2, pero en forma general siempre podemos decir que para encontrar por el método de Gauss-Jordan la inversa de una matriz, ¿qué hacemos? Colocamos la matriz A, si es de orden n, al lado la matriz de identidad del mismo orden. Aplico operaciones elementales sucesivas sobre la matriz A. ¿Para qué? Para llevarla a la forma escalón reducida. Si la escalón reducida que obtengo acá es igual a la identidad, y eso puede ser posible, automáticamente la matriz B va a ser la inversa de A. Si en la escalón reducida que obtengo acá surge alguna fila nula, ya no voy a poder llegar a la identidad, automáticamente decimos que esta matriz, la matriz A, es una matriz singular, no tiene inversa. Y ahí está todo resumido acá en este pequeño gráfico, el método de Gauss-Jordan para encontrar la inversa. Vamos a ver ahora un ejemplo. Acá hemos hecho un ejemplo de una matriz de 2 por 2, pero nada nos impide hacer una matriz de 3 por 3. Aquí tengo la matriz 3 de 3 por 3 y quiero encontrar su inversa. ¿Qué hago? La matriz de orden 3 coloco junto a ella la matriz de identidad del mismo orden. Si aquí era de orden 3, acá coloco la identidad de orden 3. ¿Y qué hago ahora? Aplico operaciones elementales sucesivas. ¿Cuál es mi objetivo?
transformar esta matriz y llevarla a la forma escalón reducido. Ustedes ven que con todas estas operaciones y estas de acá más, llegamos al escalón reducido. Esta matriz ya está en la forma escalón reducida. Pero ¿qué observo en la escalón reducida? Que la escalón reducida es exactamente igual a la identidad. Por lo tanto, como consecuencia, ¿qué tengo aquí al lado? La inversa de esta matriz A. Y si ustedes multiplican esta matriz por esta, o esta multiplicada por esta, ¿qué tiene que dar? La identidad. O sea que hemos encontrado la inversa de A. Y ahí tienen el mecanismo, el método de Gauss para encontrar la inversa de esa matriz de orden 3. Hasta ahí pregunto yo, ¿alguna duda? ¿Cómo me voy a dar cuenta que la matriz no tiene inversa? Cuando al llegar a la forma escalón reducida no se iguala a la identidad. Y acá tenemos un ejemplo. En el ejemplo 2, fíjense, tengo una matriz de orden 3, coloco la identidad de orden 3, llevo a la forma escalón reducida. Aquí está en la forma escalón reducida, sí. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha surgido una fila nula. Entonces esto nunca va a poder ser igual a la identidad. Automáticamente decimos que esta matriz es una matriz singular, no tiene inversa, porque la escalón reducida que obtengo equivalente a esta, a través de operaciones elementales sucesivas, no es igual a la identidad. Y esta matriz que obtengo acá se preguntarán qué es. Una matriz B que premultiplicada por A la transforma en escalón reducida, solo que la escalón reducida no es igual a la identidad, es esta. Y por lo tanto decimos que la matriz es singular, no tiene inversa. Dudas que puedan tener con relación a la inversa de una matriz, creo que con estos ejemplos que hemos hecho y con las explicaciones que hemos dado, no deberíamos tener ningún problema de cómo encontrar la inversa de una matriz. Aplicando el método de Gauss y saber también qué son matrices equivalentes, cómo encuentro la matriz B que premultiplicada por A me da la escalón reducida, en fin, todo eso que hemos visto en estos ejemplos. Si no hay ¿La matriz sí o sí tiene que ser cuadrada? Cuando estamos hablando de encontrar la inversa de una matriz, sí o sí tiene que ser cuadrada. Si nosotros hemos visto, si no es cuadrada, ¿qué estoy encontrando? Solo una matriz B que premultiplicada por la matriz la transforma en escalón reducida. ¿Por qué? Porque toda matriz, independiente de que sea cuadrada o no, tiene su equivalente que va a ser una escalón reducida. Pero, ¿qué ocurre con las matrices cuadradas? Que cuando la escalón reducida es igual a la identidad, la matriz nosotros que hemos encontrado al lado es la inversa de esa matriz, pero solamente cuando hablamos de matrices cuadradas. ¿Ya? Pues siempre que nosotros estamos hablando de la inversa de una matriz, no se olviden, estamos hablando de matrices cuadradas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces como que en análisis de forma, si lo estábamos buscando el n por n, n por p, sería que saliera 2, 4, 4, 2, y entonces esa sería ya para hacer la forma de escalón reducido, pero no se pudiera hacer para lo que es inversa. ¿Eso es lo que quiere decir? O sea, lo que quiero decirles es que cuando yo tengo una matriz, fíjense, y eso quisiera que tomemos en cuenta, cuando yo tengo una matriz de orden n, ¿qué significa una matriz de orden n? ¿Qué va a ser cuadrada? Cuadrada. O sea, cuando yo digo, si tengo una matriz de orden n, y coloco simplemente esto, sabemos que eso significa que esta es una matriz, es lo mismo que yo escriba una matriz de orden n por n, el número de filas es igual al número de columnas. En otras palabras, esta es una matriz cuadrada. Cuando yo tengo una matriz cuadrada, esa matriz puede ser singular o puede ser no singular. Singular cuando no tiene inversa. Y no singular cuando tiene inversa. Entonces tenemos nosotros que en las matrices cuadradas yo puedo tener una matriz singular cuando no tiene inversa y puedo tener una matriz no singular cuando tiene inversa. Entonces, ¿qué ocurre en una matriz cuadrada? Cuando yo aplico el proceso de Gauss en una matriz cuadrada, nosotros dejamos junto a ella la matriz de identidad de orden n. En el proceso que aplicamos nosotros y que llevamos esa matriz a la forma escalón reducida, si llegamos a la escalón reducida, ¿qué va a ocurrir? Eso es lo que estamos diciendo.
Estamos hablando de una matriz cuadrada. Si yo llego al escalón reducida a través de operaciones elementales sucesivas, al otro lado ya no voy a tener la identidad, voy a tener una matriz B. ¿Qué ocurre? Si la escalón reducida que obtengo es igual a la identidad, si esta escalón reducida es igual a la identidad, esta matriz que tengo al lado es la inversa de A. Pero si la escalón reducida que obtengo en el proceso no es igual a la identidad, ¿qué decimos? Que la matriz A es singular. A no tiene inversa. Y eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué ocurre con las matrices que no son cuadradas? Si yo tengo la matriz A de orden M por N, no es cuadrada. ¿Qué ocurre con estas matrices? Para esas matrices yo puedo encontrar una matriz B tal que B por A sea igual a la matriz A en la forma escalón reducida. ¿Por qué? Porque cualquier matriz tiene su escalón reducida. Solo que en estas matrices que no son cuadradas, que estoy encontrando una matriz B que premultiplicada por A es la escalón reducida. No voy a decir que esta es su inversa, porque no existe, no tiene por definición inversa. ¿Y cómo encuentro esa matriz B? El proceso es similar. Coloco la matriz A y al lado coloco la matriz identidad. Pregunto yo, ¿de qué orden? M por M. ¿De M por M o simplemente colocamos M, que es una matriz cuadrada? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo termino el proceso, al aplicar todas las operaciones, ¿qué va a ocurrir en este caso? Supongamos que hemos terminado el proceso, tengo a este lado la matriz A en la forma escalón reducida y al otro lado tenemos una matriz B. ¿Qué estoy encontrando? Simplemente esta matriz, que premultiplicada por A la transforma en escalón reducida, pero de ninguna manera quiere decir que hemos encontrado la inversa de nadie. ¿Por qué? Porque esta es una rectangular, no está definida que tenga o no tenga inversa. Esto ocurre con las matrices rectangulares y el proceso que estamos utilizando es similar, ¿no?, que el que hemos utilizado acá. En realidad, digamos, nos hemos apoyado en este. Pero solamente para aclararles, siempre es bueno que tomemos en cuenta esto que estamos diciendo. Entonces, la inversa solamente se calcula para matrices cuadradas y una matriz cuadrada puede tener o no inversa. Cuando tengo matrices rectangulares, ¿qué estoy calculando? Una matriz B que premultiplicada por la matriz la transforma en escalón reducido. Y sabemos cuál es el formato del escalón reducido. Sería todo por hoy. Yo les recomiendo, por favor, aprovechemos este fin de semana para que se pongan al día. Nos faltaría solo un último tema, que no vamos a hacerlo hoy día, vamos a hacer en la próxima clase, que es justamente resolver ecuaciones matriciales utilizando la inversa. O sea, vamos a ver la aplicación de la inversa, para qué nos sirve el haber conocido el proceso de cómo encontrar la inversa de una matriz. Y van a ver que lo importante en este caso es que nos permite resolver ecuaciones matriciales. La próxima clase vemos eso, y con eso terminamos todo lo de matriz. Si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir. Y si no hay más dudas o preguntas, quedaríamos acá y comenzamos el día lunes solamente esas aplicaciones y vamos a hacer ejercicios prácticos de esas aplicaciones. Está clarísimo, Ángel.